Hola nuevamente, Jonathan Pineda con ustedes de 123 Photoshop, 123html.com. Esta es la continuación del proyecto para la creación de una página web de error 404 desde el proceso de diseño y diagramación en Photoshop y la parte de conversión a código. En el video anterior veíamos todo el proceso de diseño en Photoshop y ahora vamos a pasar a la parte de código. Los usuarios que estuvieron viendo la lección anterior hasta el final podrán notar que en el diseño que estoy presentando en Photoshop aparece un nuevo elemento. Es este puntero que aparece justo encima del número 404, que es el error que queremos dejar indicado. Esto ayuda a afianzar un poco más el concepto que estamos tratando de dejar sobre una eventual secuencia de botones con posibles errores y que definitivamente caímos en el error 404 en este sitio web. Ahora sí, veamos algunas de las consideraciones para pasar a la parte del código. Primero quiero acercar al 100% para mostrarles nuevamente con más detalle el producto final o la página final. Aquí la estoy pasando. Y nuevamente voy a alejar para empezar el proceso de código. Pues antes de empezar a escribir código como tal, tenemos que hacer los recortes de esta página. Y cuando uno va a empezar a hacer los recortes debe tener prácticamente una sola consideración o identificar un solo factor. Y es qué parte de este diseño va a ser exportada como texto y qué parte del diseño va a ser exportada como gráficos. En este diseño en particular, el contenido de texto que vamos a querer pasar como texto es realmente poco y lo podemos ver aquí en la parte inferior. Voy a acercar nuevamente y esto es lo más importante de todo, el menú de navegación. Este menú que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 ítems. Y también aquí en la parte inferior vamos a querer pasar directamente como texto esta línea de abajo que dice: ¿qué le parece si le echamos la culpa de este error a los cazadores de ballenas y delfines? Eso va a ser lo que vamos a estar pasando como texto. Lo demás será exportado enteramente como gráfico. Hay usuarios que cuando van a comenzar el proceso de recorte utilizan esas dos herramientas, la herramienta de sector y la herramienta de seleccionar sector, para ir segmentando las partes que van a ser exportadas como gráficos, bien sea JPG, PNG con transparencia, GIF, etc. Yo voy a trabajar, sin embargo, con líneas guía y normalmente siempre trabajo solamente con líneas guías. Este diseño, al ser relativamente simple, nos permite exportar simplemente, lo podemos hacer exportando simplemente dos grandes bloques. Uno que iría en este primer sector, como todo un gráfico, y otro que iría en un segundo sector, justo donde termina el primero, hasta este lugar. Esos serían los dos gráficos que vamos a tener que exportar. Recuerden que el botón de Facebook de me gusta será generado enteramente por código y no vamos a tener que exportar este gráfico que dejamos aquí diagramado. Para agilizar un poco el proceso he tirado unas líneas guía para facilitarme la selección de estos gráficos de manera un poco más precisa. Permítanme cerrar esta copia del documento que venía trabajando. Y voy a traer esas guías que había trazado. Y básicamente aparecen las dos primeras guías que teníamos al lado y lado del documento. Y simplemente estas dos, este bloque y este otro bloque, son las nuevas líneas guía que aparecen. Entonces lo que hacemos es tomar la herramienta del marco rectangular y hacer una selección basados en esas líneas guía. Acá. Es importante acercar sobre estas áreas y ver que efectivamente estamos tocando esas líneas guía, porque hay ocasiones en las que por un píxel o dos píxeles dejamos de seleccionar partes y esto puede presentar
errores. Habiéndonos asegurado de esto, vamos a copiar todo este combinado desde el menú Edición, Copiar combinado. Presionamos Control N para crear un nuevo documento y vamos a Edición, Pegar. ¿Sí? Este bloque lo vamos a guardar en una carpeta de nombre Imágenes y es importante que vayamos organizando todo el proyecto en una carpeta. Pueden colocar una carpeta de nombre 404 y dentro de ella una carpeta de nombre Imágenes. Y ahí es donde vamos a estar guardando las imágenes, que van a ser solamente 2 para este proyecto. Voy a guardarla entonces, Archivo, Guardar para web y dispositivos. Voy a utilizar el formato JPG con una calidad de 60. Vean que el tamaño es más bien pequeño, son 28, 29 kilobytes. Dan clic en guardar y la ubican en su carpeta de imágenes. Le colocamos un nombre y hacer un proyecto tan sencillo que solamente va a tener 2 imágenes, la voy a colocar simplemente imagen 1 y presiono el botón de guardar. Ya puedo cerrar este documento. Y ahora vamos a seleccionar la siguiente parte que debe iniciar justo desde este lugar. Vamos a deseleccionar presionando Control D y nuevamente con la herramienta del marco rectangular vamos a seleccionar el área que queda faltando, que viene siendo esta. Bien, repetimos el proceso anterior. Vamos a Edición, Copiar combinado. Luego creamos un nuevo documento, Archivo, Nuevo y pegamos. ¿Sí? Vean que ya tenemos la parte de abajo. Ahora aquí hay un problema serio. Y es que ustedes pueden ver que estamos exportando como imagen el texto que se supone debe pasar como texto seleccionable y no como imagen, para que el usuario pueda interactuar con cada uno de los ítems del menú. Entonces vamos a cerrar este documento y regresemos. Antes de copiar el combinado, vamos a quitar la visibilidad de estos elementos. De la palabra afortunadamente tenemos más y del menú de navegación. Creo que están aquí en la parte superior en el panel de capas y viene siendo el menú y esta la primera frase. Ahora sí copiemos el combinado. Creamos el nuevo documento, pegamos y vuelven a repetir el proceso para guardarlo, guardar para web y dispositivos. En formato JPG, ya que no necesitamos guardar ningún tipo de transparencia para este proyecto. Y le vamos a colocar imagen 2. Ya podemos cerrar este nuevo documento, Control D para deseleccionar. Y voy a volver a habilitar la visibilidad de esos 2 elementos porque me van a servir de referencia y voy a estar volviendo continuamente al documento de Photoshop cuando esté ejecutando la parte del código para mirar la posición de los elementos y tratar de representarla lo más exacta posible en la parte de código. Bien, creo que ya estamos listos para empezar a escribir algo de código. Ustedes pueden seleccionar, utilizar su editor favorito. La gran mayoría supongo que van a estar usando el programa Dreamweaver. Eso está bien. Los que no tengan ningún programa instalado pueden utilizar simplemente el bloc de notas. Ahora, el programa que yo utilizo para todos mis proyectos tiene por nombre Notepad++. Es un software de código abierto que puede ser libremente descargado. También hay disponibles plugins y complementos para mejorar e implementar algunas otras funcionalidades para otros idiomas de programación, lenguajes de programación, etc. Para los que no lo conocían, se los presento. Este es el programa Notepad++. Y aquí tengo en pantalla el documento HTML más elemental para iniciar un trabajo. Este código normalmente pasa de documento a documento y la explicación para alguno de estos valores viene
En algunos apartados del curso completo en DVD que tengo sobre este tema, sobre conversión y diseño de páginas web en Photoshop y pasarlas a código, no me voy a detener nuevamente a explicar estos aspectos, pero pueden empezar copiando estos valores para que se pongan en sintonía conmigo y empiecen la parte del código. Están las etiquetas head y las etiquetas body, que es dentro de donde vamos a empezar a escribir las líneas necesarias para que funcione todo el diseño. Entre las etiquetas título es donde se escribe el nombre de la página, que es lo que se muestra en la parte superior del navegador. Aquí pueden ustedes reemplazar por algo como error 404, página no encontrada, etcétera. Y es aquí adentro del body en donde vamos a estar empezando la escritura del código. Empezamos por envolver todo el diseño en un div, al cual le vamos a dar un ID o una identificación de nombre wrapper, que es el término que comúnmente se utiliza en el primero de los divs, el que envuelve todo el contenido del diseño. Voy a regresar a Photoshop un momento para decirles que ese div, ese wrapper, va a contener todo lo que está acá, ¿sí? Toda esta parte va a ir dentro de ese div. Regresemos nuevamente al editor de código. Vamos a dar Enter para dejar unas líneas de espacio y a escribir un comentario. Fin del contenedor principal. La voy a convertir a comentario, aprovechando que este editor de código tiene la funcionalidad de agregar ese comentario simple con un solo clic. Y es importante también ir marcando cada uno de los divs con comentarios. Recuerden que estamos aprendiendo a diseñar y a codificar páginas web con el fin de venderlas, de comercializarlas, y estos comentarios son bien importantes a la hora de lograr ubicar nuestros proyectos en los sitios que comercializan con plantillas web. Ahora sí, aquí adentro vamos a empezar por colocar la primera de las imágenes y ustedes me verán continuamente indentar cada uno de los elementos para seguir con el orden. Entonces, empezamos llamando la imagen, colocando image, src, y este es el lugar en donde se encuentra ubicada la imagen. Recuerden que quedó en una carpeta de nombre imágenes. Y el nombre que le dábamos era imagen1.jpg. Esa imagen tiene un ancho que se va a especificar en píxeles, ya lo vamos a mirar. Una altura y un texto alternativo. Y podemos cerrar esa etiqueta. Regresemos rápidamente a la carpeta en donde tenemos ese proyecto. Y la carpeta imágenes, imagen 1, que es esta. Vean que tiene 960 por 280 píxeles. Vamos a colocar esos valores acá en el ancho, 960 píxeles. Y en la altura, me faltó una comilla, 280 píxeles. Bien. Antes de seguir, este archivo que tiene el nombre index, debemos guardarlo en la misma carpeta en donde está la carpeta de imágenes. Y pueden ir a archivo, guardar como, le colocan el nombre index y lo guardan. Yo tengo ya un pequeño adelanto, también una hoja de estilos, van a hacer lo mismo, pueden copiar este valor. Y van a ser solamente estos dos archivos, no se preocupen, index y estilo.css, no van a ser más. Importante, guardar el estilo en el mismo lugar en donde acabamos de guardar el archivo de nombre index. Le colocamos estilo.css y ya podemos continuar. Ahora, ya ubicamos la primera imagen. Recuerden, la primera imagen es esta parte. Nos queda ubicar la segunda imagen, pero no la podemos hacer con el mismo método anterior, simplemente llamar la imagen con la etiqueta. La razón es que este segundo bloque, recuerden que tiene un texto que va encima, y para poder hacer esto,
una de las formas es colocando esta imagen dentro de otro div y dejándola como imagen de fondo de ese div. Vamos a ver cómo se hace esto. Regresemos al editor de código y vamos a colocar un nuevo div dentro de este wrapper, dentro de este div general que tiene por ID wrapper. Vamos a colocarle div ID igual, y esto es base, que es la parte de la base del diseño. Vamos a cerrar y nuevamente colocamos aquí unos comentarios que diga fin del contenedor de la imagen grande inferior, ¿sí? Aquí pueden ser todos los específicos que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes pueden ver la imagen grande, inferior, contenedor, etcétera. Sean explícitos, aquí procuren no utilizar términos técnicos. Recuerden que cada una de estas plantillas pues, puede terminar en manos de personas con muy poca experiencia en código. Entonces, entre más detalles ustedes les puedan ofrecer en estos comentarios, más agradecidos van a estar y hay más posibilidades de que les vuelvan a comprar sus productos. Comentario, y ahora aquí adentro vamos a hacer lo siguiente. Voy a darme un poco más de espacio y nuevamente hacia adentro vamos a indentar. Entonces, ¿qué sigue? Sigue colocar, recuerden, este texto que dice afortunadamente tenemos más. Como lo vamos a pasar como texto y no como imagen, vamos a dejarlo en la etiqueta de párrafo, que es esta. Y le vamos a dar una clase a ese párrafo. Esas clases nos van a servir más adelante en la hoja de estilos para poderle dar los colores, la posición y algunas otras propiedades que dejamos definidos en la parte de la maquetación. Aquí le vamos a colocar entonces el nombre más. Aquí pueden ustedes colocar lo que quieran. Y cerramos esa etiqueta. Ahora simplemente vamos a copiar este valor. Seleccionamos, presionamos Control C y lo pegamos acá. Vamos a eliminar las tildes de momento y más adelante, si tenemos tiempo, les explico cómo hacer para que las tildes se muestren correctamente en el navegador o en cualquier navegador. Ahora, debajo de ese texto, veamos en el diseño, viene el menú de navegación y es básicamente una lista de elementos que están alineados horizontalmente uno al lado del otro. Esos elementos los ubicamos en código utilizando las etiquetas de lista en desorden que empiezan por UL. Le damos también un ID a esa lista. Le colocamos aquí navegación, que es precisamente lo que es. Cerramos. Ahora, cada uno de los elementos de esa lista va también dentro de su propia etiqueta. Entonces va con el nombre li. ¿Sí? Permítanme indentar para continuar con orden. Cerramos y aquí adentro es donde va cada uno de los elementos. Entonces veamos. Uno de esos elementos, uno de esos ítems de esa lista es inicio, otro es productos, otro es tienda, otro es galería y otro es contacto. Cada uno va separado por esta línea vertical acá. Luego, acá adentro, cada uno de esos elementos es un link. Recuerden que esto nos va a llevar a otros apartados dentro del sitio web. Por eso debemos referenciarlo como tal. Y para llamar los links lo hacemos de la siguiente forma. ref. Y aquí adentro viene el link como tal, entre comillas. Cuando no conocemos el link de una vez, lo dejamos representado por este símbolo de número o de numeral. Y ya podemos cerrar la etiqueta para el link. Y colocamos aquí en mayúsculas inicio. Pudiéramos hacerlo en minúsculas y controlar este comportamiento directamente en la hoja de estilos, pero para simplificar un poco las cosas vamos a escribir directamente estos ítems en mayúscula. Ahora acá adentro va esa línea vertical y esa línea vertical nos va
a permitir separar esos elementos de forma precisa, de forma exacta. Y ese elemento, esa línea vertical, la vamos a querer controlar desde la hoja de estilos. Entonces vamos a dejarla dentro de las etiquetas span, que básicamente lo que me permiten hacer es una excepción. La colocamos acá y dejamos hasta ahí. Este sería el primero de los elementos. Luego podemos copiar y pegar para ahorrar un poco de tiempo y fuerza en la escritura y repetimos 5 veces. Reemplazamos inicio aquí por productos, creo que era el siguiente ítem del menú. Hay uno de nombre de tienda, permítanme regresar a Photoshop un momento, tienda, galería, contacto, ahora sí, vamos a colocarlos acá, tienda, galería y contacto. Listo, ya tenemos entonces en HTML el menú de navegación. Y el siguiente paso es, veamos, en el diseño, esta línea de texto, ¿sí? Esta que está acá. Vean que esa línea de texto ya no está ubicada dentro de esta imagen o dentro de este contenedor o div, que recuerden que le dimos el nombre base. Acá, permítanme mostrarles este div. Entonces debe quedar por fuera de ese div. Y vamos a hacerlo así. Dejemos unos espacios. Como lo vamos a pasar como texto, vamos a dejarlo también entre la etiqueta para párrafo. Le vamos a dar una clase para poderlo controlar en la hoja de estilos. Y le colocamos foot, que es una especie de footer, de texto que va al final. Y regresemos a Photoshop para simplemente copiar estas líneas de texto y no tener que escribir. Se pueden dar cuenta que soy bastante lento escribiendo. Peguemos y ya está. Ahora nos queda, después de esa línea venía la parte de Facebook, del botón de Facebook. Lo vamos a dejar para lo último. Y mientras tanto vamos a guardar todos estos cambios y hagamos la prueba en el navegador para revisar cómo se está mostrando todo este diseño. Vamos a ir a ejecutar, mostrar en Firefox y el resultado aún no es nada agradable. Vemos solamente una imagen que fue la que invocamos directamente en HTML. El menú de navegación es un completo desorden, los textos, las fuentes no cuadran. Y aquí es donde aparecen las bondades de la hoja de estilos y van a ver lo sencillo que resulta hacer que todo esto coja forma y quede exactamente igual a como la dejamos maquetada en Photoshop.